bueno, demasiada emoción este episodio porque tenemos acá a una profe súper especial, nuestra madrina. Además, Exacto. seguimos aquí en Filosofando Sin Filtros con esta dinámica de despedirnos de la universidad con los profes como que más especiales. Bueno, no, hay unos profes que no nos dieron Me clase. encanta, porque Los eso dos te iba a decir pasaron. yo. O sea, van 3 profesores, 2 no nos dieron clase. Pero, Entonces, pero esta es la representación de... Porque es la última, ¿no? exacto. Es nuestro último episodio con profes para despedir a la universidad. Último episodio con profe. Sí. Qué bien. Y ya el próximo es el último En la universidad. en la universidad de nosotros 3, despidiéndonos de la UMA, ahora sí. Pero bueno, nada, antes de empezar a hablar el tema que te trajimos hoy, ¿no? ¿Quién nos da los créditos Yo doy en los este lugar? créditos. Bueno, obviamente agradecerle como siempre a Radio UMA, en la coordinación al profesor Roberto Ruiz. Y bueno, los controles como siempre, Jefaín Sangronis, Naudi García y Víctor Pacheco, que está ahí acompañándonos como siempre. Y agradecerle obviamente a nuestro biógrafo, productor, amigo, colega, compatriota, Camarógrafo. Jorge. Mano, tengo fe. Y, ajá, Tengo bueno, fe en este episodio. en verdad, quien nos haya visto tipo al inicio, sabe quién es Michelle. Sí, son... Si hay OGs por ahí. Segunda invitada Sí. que Exacto, la vino, segunda ¿no? invitada que tuvo este podcast. Ajá. Después de Francisco, ¿verdad? Exacto. Después de Francisco. Francisco. Hay 2 episodios que los pueden ver. Exacto, Porque exacto. ese fue como una grabación, ahí hacíamos como una grabación larga y la Y picábamos en 2. Esos fueron 2 episodios. Nada, aprovechamos esto que es largo y resolvemos 2 semanas de episodio. Porque aquí se contenido. habla mucho. Entonces tenemos Sí. 2 contigo, ¿no? Exacto. Sí, Oh. parte Este- 1 y este parte sería el 2. tercero. Y este es el luego tercero. juntos. Este es el tercer Ajá, episodio exacto. contigo. Pero bueno, para quienes no lo sepan, Michelle es profesora dentro de la UMA. Nosotros, por ejemplo, nos dio Sociología y Teoría de la Comunicación de Masas. Unas materias, en verdad, full divertidas. Full divertidas, las hacía full divertidas. Sí. Y justamente hoy Y vamos... muy significativas. Como Sí. que esas cosas que te quedan, como que tú... Y que te cambian de algún modo. Sí, que entiendes Sí, mucho sí. más el mundo después. Sí. Entonces, claro, nosotros la quisimos volver a traer porque hace como una semana, 2 semanas, Jorge y yo estábamos tomándole unas fotos porque, bueno, este año cumple... ¿Cuántos años dando clases? 5 años. 5 años dando clases, ¿ok? Las bodas de madera. A los 5 años son de madera. ¿Qué? ¿Son a los 5? Lo sé, porque justo Yo- el otro día alguien... O sea, como que... Yo voy a raspar horrible eso. Menos Sí. mal todavía falta full Las para bodas de casarme. madera, sí, sí. Es que me ponchaste feo. Ajá. Entonces, ok, entramos a una clase a tomarle fotos y justamente estaba hablando de este tema que queríamos hablar hoy. Y yo me quedé con la frase de, bueno, las creencias forman parte de la cultura o no y tal. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a volver a ver esto. Y aquí estamos. Sí, entonces yo decía, ¿qué vamos a, o sea, qué es lo que vamos a hacer para que la gente no esté como que predispuesta a ver este episodio? Porque no vamos a hablar de religión tipo religión, que hay que creer y cuál es mi creencia, ¿no? Sino un poco, que era lo que nos contabas antes del episodio, que ya se iba a enganchar y dijimos, guárdalo para el episodio. Para las 2 partes del episodio. No, esto ya sí. Esto ya son 50 minutos de golpe. Ya está un bloque. Ajá. Ya somos un poco Normales. famosos. No, pues, famosos no sé, normales capaz. Pero ajá. Bueno, a ver, para comenzar la clase, esto no lo hice con ustedes, lo apliqué La en clase. este semestre, la clase, cuando doy la clase. Ah, Cuando doy la clase, empecé con este semestre preguntándole a la gente qué es religión para ellos. Describen la religión en una sola palabra. ¿Qué palabra se les viene cuando les digo religión? Fe. Fe, ¿ok? ¿Qué No más? tengo fe. Dios. A mí, paz. Paz, ¿ok? Y si les pregunto un color, Blanco. blanco, ¿ok? La pureza. Blanco durísimo. A mí se me viene el amarillo a la mente. Como Fíjense que dorado, plateado. Lo sagrado, No se lo me alegre. Ningún no color. se te viene No se me vino transparente. ninguno. Sí, más o menos. Ah, bueno, ok, Bueno. está bien. A No ver, pienses ¿por qué en me pregunto colores. eso? Porque la religión para algunos puede ser, me salió, perdón, en el semestre pasado también lo pregunté, me decían negro. Ver. Sí, eso iba a decir, ¿te imaginas? ¿Por qué? Porque la religión, y ahí no vamos Muerte. a caer, no muerte, Pero sino por- lo veían como algo Oscuro. que tiene que ser así Ah. ya, como algo que te limita, algo que Ok. hace que no seas tú mismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando les empiezo a dar este tema en las clases, para lograr conectar con ellos y no decirles, ay, religión, y que se derritan en los pupitres, como me gusta decir, les digo que vamos a ver la religión dentro de las creencias. ¿Por qué? Porque no todo es religión. Claro. Entonces, con la religión pasa muchísimo que su concepto se desdibuja. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega la religión? Ujú. Necesito tener una iglesia, necesito tener unas reglas, necesito tener una divinidad, una deidad. Entonces, para darles este tema que es sobre los extremos a los cuales se puede llegar con la religión, les digo, vamos a meternos también con las creencias.
¿ok? Y entonces les hablo yo he tenido alumnos que, por ejemplo, cuando empiezan a presentar, creo que no era su grupo, había uno que me traía una monedita de la suerte. Y entonces hubo un parcial en el que llegó y no conseguía la monedita de la suerte. Y no podía empezar el parcial hasta conseguir la monedita de la suerte. Como un amuleto, pues. Un amuleto de la buena suerte. Otros presentan con estampitas. Bueno, rezando nosotros y tal. nos lanzamos a Nosotros rezar todos juntos. antes del rezamos examen. una oración Esto no es antes, mentira. Bueno, O sea, este semestre vinieron 3 y me pegaron estampitas en los quizzes. Y cuando me los entregaban me decían, profe, ¿cómo vas a poner una mala nota al lado de Papá Dios? No, me comprometes bastante, pero sacaron buenas notas. Yo les dije, no era necesaria la estampita para no es sacar verdad. mala nota. Hoy, Voy a salir en episodio, pero un poquito. es que Ok. hoy, Voy a cagar, no voy a cagar. Mira, Hoy estábamos- él se emocionó. Hoy estábamos en el salón donde le estábamos tomando las fotos que estaba comentando antes y vimos una estampita, una imagen Es esa. estaba pegada tipo en la Es ese mesa, grupo. un Jesús ahí. de Cristo en inteligencia artificial. Sí, pegado ¿En ahí. inteligencia Pegado. artificial? Sí, Estoy muy seguro que es sí. inteligencia artificial porque ¿Cómo? en internet Pueden no seguir existe. hablando y se las El de la- Era Papá pero- Dios, así es más, la tomé aquí en te la mando para que lo peguen. Pero no, Exacto. la pones tú La aquí. ponemos La aquí pongo para en que, edición para que y la yo me vean. acordaré. Sí, siempre. ¡Qué risa! Ajá. ¿Qué tal? Ese mismo. ajá. Eso es inteligencia artificial. Es Claro. inteligencia artificial y la broma pegada hacia la Sacaron mesa. como 16, 17. Pero entonces, volviendo al tema, para no volverlo de 2 horas el episodio, yo te paso la estampita de inteligencia Sí, sí. artificial. Para que Es la que la tengas. frase de la estampita de Entonces, inteligencia me gusta artificial. relacionar la clase también con creencias. Claro. Porque hay gente que, ay, profe, pero es que yo soy atea, me salgo. No te sales, porque en algo crees. ¿Ok? Claro. Entonces, damos la clase enfocándonos más en el punto de vista de la creencia que solamente en religión, ¿ok? Como para no limitarlo. Ok, y o sea, como que una pregunta que me surge así hablando de esto es que el ser humano siempre tiene que tener creencias, a juro. Bueno, para responderte esto, O sea, uno no se puede desligar de eso y ser como un ser sí así. puedes, nadie pero me creo afecta, que nadie- nos damos cuenta de las creencias que tenemos dependiendo de la situación en la que estamos. Yo me acuerdo Ok. Ok, algo o que sea- se me grabó en el cerebro como en piedra, que son esas típicas frases de profesores que tú sientes que te acompañan toda la vida. Mi profesora de Historia Universal en el colegio, no diré cuántos años pasaron porque... Se te cae la cédula. No, lo voy... Ay, Chama, pero por favor. Mira, sí, tal cual. Una vez nos dijo, cuando estábamos viendo un poco de religión, nos dijo, cuando tú estás en un momento extremo, te das cuenta de que sí crees en algo. Ponte, Ok. caes en al vacío. ¿Qué vas a pensar? Vas a pensar en algo en lo cual sostenerte. Sí. Porque de alguna manera el ser humano está programado para ver hacia arriba. No en el sentido literal de no, sino pensar que hay algo más. Que no es que Ok. estoy aquí y ya, sino que hay algo más. Que nos dé no propósito. necesariamente es algo divino. Puede ser algo tan sencillo como que, mira, suerte, por favor, que haya algo que me sostenga Sí, cuando el caiga el universo. piso. Del y tal. universo, Bueno, sí. pero eso que dices de mirar hacia arriba también puede ser en un sentido, o sea, literal, porque cuando uno mira el cielo, las estrellas, o sea, o los atardeceres, o como que el cielo por sí mismo, como que te llama a algo que es más trascendental. Y de hecho, ¿Sabes? o sea, Y tú dices, históricamente. esto, hay algo que está por encima de mí, que me supera, y es como que. Es que llegar ahí- históricamente nos hemos guiado por el cielo. O sea, porque o sea, las estrellas y la broma eran como nos guiábamos para Sí. ir a ciertos puntos. Sí. O sea, nos guiábamos siempre mirando hacia arriba. O sea, ¿qué pasa? Yo siento que para nosotros, en el caso, por ejemplo, de la religión, es inevitable. O sea, siento que, por ejemplo, hasta la persona más atea tiene una creencia, así sea tipo en sí mismo, pero es inevitable pensar en algo que te motive. O sea, siento que es muy complicado vaciarte por completo y decir, tipo, bueno, no. Bueno, y es eso que decíamos, como que decidir no creer ya es tomar una postura. Sí. O sea, ¿sabes? Frente a algo. Entonces. Pero es que es complicado. O sea, Quedamos pensando un minuto de Pero- silencio. Iba a que- decir algo, pero ¿Ven? tosí. Se piensa mucho con este tipo de No, cosas. es que es fuerte. Sí. sí, porque claro, o sea, si tú dices, o sea, a ver, si lo tomamos como que las creencias sirven para orientarnos en algo, si tú de repente dices, no, es que yo no creo en nada, bueno, entonces no tienes una brújula ni tienes una orientación así sea moral en algo. O sea, no tienes nada que te oriente en Exacto. nada. Claro, Entonces, pero es que lo que pasa, bueno, yo lo relaciono mucho con la política. Yo estaba viendo últimamente hay mucha gente hablando de teología política. O sea, como que los principios de la religión adaptados a lo político. Ponte tú, un líder Ujú. como un mesías. Sí, sí pasa full. ¿Entiendes? Ok. Entonces, Bueno, pasó en el como un caso de Hitler. salvador. Sí. Claro, como que tú agarras los conceptos de la religión y lo llevas al terreno político en un sentido secular, no de un más allá ni nada, sino de lo de aquí, pero aplicando esos conceptos. Y en eso también
se da como el mismo patrón también de creencias o incluso de tener fe en una persona en específica. Yo ahorita lo estoy viendo en Venezuela con María Corina, que la gente es como que confía en que tú traerás a mi papá que está en Perú, una cosa así, y es como... O sea, como que así literalmente, no es como que ella lo pueda traer. Pero ahí hay algo de creencias también aplicado en ese sentido. Es que de hecho la religión surge muchísimo para dar respuesta a aquellas cosas que no tenemos la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde debo ir? Miren, yo aquí ¿quién lanzando soy? estas preguntas. ¿Quién soy también? Por graduarse. Sí. ¿Por qué estoy aquí? Y después de muchas eso, preguntas filosóficas. una vez que no estoy. ¿A dónde voy? ¿Dónde quedo? Más allá de que, sí, que vives mientras tu recuerdo está en la tierra. Pero la trascendencia que tipo dejamos ahí después Pero ¿qué pasa contigo? Ok, me recuerdan, pero yo, ¿qué pasa allí? Entonces, la religión, no sé si suena feo, pero yo le digo que es como un pañito caliente, como una ducha de agua tibia que nos dice, mira, esto va a pasar, pero mira que después de que pase esto, vas a tener algo más allá. Entonces, también apoyarse en el líder como ese ser divino, religioso, al que miramos literalmente hacia arriba. Fíjense que hasta en la forma de fotografiar a los líderes siempre es desde abajo, para intentar hacerlo parecer como que es más importante, como que nosotros estamos mirando en contrapicado. Ese es el punto, en intentar darnos respuesta, hacernos sentir mejor, de alguna manera guiarnos en el camino y hacernos sentir que las cosas que queremos pueden que sí se cumplan, no solamente yo moviéndome, sino que algo me va a ayudar, algo externo, ¿ok? Ok, aquí hay una frase que es de William James, ¿no? Que dice, la religión es todo aquello que tiene que ver con lo invisible, trascendente y sagrado, aquello que nos admira, sobrecoge y atrae. Creo que, no sé si más adelante también hablabas más de la trascendencia, pero me parece interesante este concepto porque lo hemos venido como escuchando varias veces, como que un profesor nos habló el otro día sobre eso, no sé si lo mencionamos en un episodio. Sí, lo mencionamos. Como que, ¿qué es trascender? O sea, porque en verdad, si tú piensas, la religión es como un modo de llegar a ese otro lado, o sea, pero definir trascendencia es como complicado. No sé si es Dios mismo, no sé si es como esa cosa que yo quisiera alcanzar pero que todavía no he alcanzado. No sé. ¿Cómo crees que pudiéramos hablar de eso? Es que es complicado porque depende de cómo interpretes tu trascendencia. Porque tú puedes interpretar trascendencia literal como que la gente recuerde que tú exististe. Y trascendiste en sus mentes y entonces, ¿sabes? Como que dejaste una huella en la vida de las personas. Ahora, también puedes tomar trascendencia como irte a otro plano. Sí, ¿qué va a pasar conmigo? Y ahí ya, berro. Nada, mano, véanse, no sé, el libro de la vida, ¿sabes? O sea, ya no sabemos porque... Ya ahí no sabemos. Exacto. Lo meta, pues, pero creo que ese es como que el principal, como que, disyuntiva que uno tiene y por la cual buscas creer en algo más, porque tú dices, si yo tengo espíritu en principio, que tenemos un episodio hablando del alma, exacto, lo pueden ir a ver, porque ya ahí como que llegamos a la conclusión de que tenemos que tener alma, ¿no? Si yo tengo un alma, un espíritu, entonces lo de aquí no me basta, lo de esta tierra no me basta, entonces yo necesito creer en algo, digo, no necesariamente como tú decías, tiene que ser el cristianismo o el ¿cómo es? Budismo, sí, el hinduismo, o sea, no, pero algo de lo que yo me puedo agarrar justamente, es eso. Y como que las situaciones extremas es verdad que nos llevan a... Es que incluso hasta el más ateo, si tú estás avión cayéndose, ¿sabes? Dices, Dios, perdón, o sea, sea el Dios que tú quieras. Dice que Dios mío, ayúdame, ¿sabes? Sea el Dios que tú quieras, la broma que tú quieras. Como que a juro dices y que berro. Y justo ahí, que es lo que estás diciendo tú, caes en cuenta por el extremo y tal, de que al final en el fondo algo crees. No específicamente tipo en practicar una religión, pero sí crees que hay algo, al menos que en ese extremo te salve. O la gente que no es religiosa y anda manifestando. Bueno. Y entonces, hay una anécdota interesante. Bro, pero eres panteísta, una cosa así. No. Hubo un semestre en el que di esta clase y una alumna me dijo que profe, pero yo soy atea, no creo en absolutamente nada. Y yo que ya va, pero pongámosle Margarita, pero tú te la pasas leyéndome mi signo. En que si el ascendente, que si acá, que si no sé qué, que si Mercurio retrógrado. ¿En qué estás creyendo? Bueno, pero es que eso no es religión. Claro, pero es creencia. Claro. Es lo que tú sostienes todo. De hecho, hubo un día en el que me llegó y que profe, mi nuevo corte, que ya no estamos en el Mercurio retrógrado. Sí, no, que te puedes cortar. Organizaste tu corte y tu agenda basándote en lo que estás creyendo. Que se supone que te puedes cortar el pelo según cierto ciclo de la luna. Exacto, y para abajo. Sí.
Entonces, en sí, ¿qué son las creencias? O sea, como... Barbero. Ok, las creencias podríamos definirlas como los caminos de la vida, le diría Ok. yo. Porque es lo que delimita la manera en la que tú vas a actuar, en la que te vas a planificar, o en lo que vas a pensar más allá de las cosas que haces. ¿Por qué? Porque el ser humano y estar dotados de razón y libertad, no solamente hacemos por hacer, aunque creamos que nuestras acciones pueden a veces estar dotadas de total irracionalidad, siempre hacemos las cosas por una razón. Por una- Ok. ¿Ok? Así sea el mensaje tonto que le mandaste a no sé quién cuando estabas molesto. En el Tenía momento una razón. tenías una razón para enviarlo. ¡Ay, que fui irracional! Hay racionalidad dentro de la irracionalidad de alguna manera. Entonces, Ok. ¿qué hace la creencia? Guiarme. Establecerme el camino por el cual debería pasar para sentirme bien, para sentirme mejor. Pero eso, debería. ¿Quién pone ese deber ahí? Y es que ahí es interesante porque es el debate principal de las religiones. ¿Qué necesito? O sea, como que qué checklist se tiene que cumplir para que una cosa sea religión. Ok. Tiene que haber una iglesia, tiene que haber una deidad, tiene que haber un reglamento. Entonces aquí caemos en eso. Los reglamentos, vamos a agarrarnos del cristianismo, los mandamientos están hechos para que los sigamos. Pero la cuestión es que tú eres libre de seguirlos o no seguirlos. Y entonces allí es cuando caemos en quién me pone las reglas. Ok. Entonces, también caemos en religiones, que yo sí le digo religión, como el taoísmo, por ejemplo. ¿Han visto el yin y el yang? Sí, Sí. claro. Bueno, ese realmente se llama el taijito. Ujú. Y viene del taoísmo. Y el taoísmo se habla muchísimo de que realmente no es una religión, sino que es una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque no tienen una deidad a la cual rezarle, a la cual pedirle, pero se manejan por algo que es la ruta del camino, la ruta del Tao, que se refiere al principio de la no acción. ¿Qué dice esto? Mira, si esa cosa no te interfiere a ti en tu vida, no te preocupes por eso, sigue adelante. Full estoico. Y describe, y describe No, que- yo en mi O sea, ansiedad no me dejaría. tampoco. Como que no le Creo que a presto atención ningún si le- millennial le O sea, daría la ¿qué- ansiedad. ¿Qué? Pero entonces, ¿qué dicen los taoístas? Que existe una fuerza más grande que todos nosotros, que existe antes que todos nosotros, y que está en todo, literalmente Claro, como la fuerza en Eso Star es Wars. muy panteísta, Sí. entonces. O sea, muy Entonces, de... ¿qué intentan decir? Dios Esa es es la nuestra deidad. naturaleza. Exacto. Ajá. O sea, no tienes un Dios, una personificación, alguien que vino a la tierra convertido en hombre, pero tienes una cosa en la que crees y una cosa que está ordenando tu vida y toda tu razón de ser. ¿Ok? Entonces, creo que más allá de venir de un Dios que dicta las cosas, viene de la forma en la que se piensa dentro de cada religión. Porque entonces si una Ok. religión te dice no mates, creo que esa religión tiene que estar construida desde el punto de vista de sé bueno. Mientras Claro. que una religión que me dice, lo que importa es el bien mayor, entonces en esa religión podrías ver, por ejemplo, sacrificios. Claro. No pudiéramos como que ver a las religiones como un modo en que los seres humanos, el hombre, interpreta a Dios. Sí. O sea, porque 100%. porque también es como que, imagínatelo así, como que hay un Dios, porque, bueno, es que... Es que ese es el tema, porque estás- afirmarlo, ahí o sea, estás- tipo, ahí estás hay partiendo modos de que Dios hay modos- existe. Exacto, estás partiendo de que Dios existe, pero bueno, se llame Dios, se llame deidad, se llame ser superior, ser Fuerza. necesario, fuerza, energía, universo, pero hay algo que te supera, eso como que creo que la mayoría de planeta Tierra lo afirma, pero hay como varios caminos que llegan Claro. a eso. Sí. ¿no? Claro, pero por ejemplo, Exacto. si no crees en la religión, igual la creencia sigue siendo ese camino que te va a llevar, o sea, a un bien mayor, o lo que tú te plantees como un bien Bueno, mayor. ahí estás Porque capaz- metiendo lo moral. Claro, pero es que ¿Qué pasa precisamente... con la religión y lo moral? A eso voy, porque ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, si capaz tú no crees en ninguna de las religiones, ¿ok? Pero como tu sistema de creencias te lleva a lo que tú crees que es bueno para ti. Capaz eso que tú crees que es bueno para ti, o ese bien mayor que tú crees que es bueno para ti, capaz no es realmente bueno y hemos tenido el episodio del bien. Por eso. Pero al menos en tu concepción, ese sistema te está llevando a algo que es un bien mayor para ti. O que te va a hacer sentir realizado. ¿Sabes? O sea, porque tú puedes ser ateo, pero por ejemplo, no sé, sigues pensando que eres ateo y estás, no sé, hermano, en una cola y darle paso a alguien te hace sentir bien porque sientes que estás colaborando con el bien mayor de la sociedad. Y eres ateo. Pero igual sientes que el bien de ayudar a otros te satisface a ti también. ¿Sabes? Entonces, a juro, siento que tienes una concepción de ese bien mayor al que ir y que esa creencia es el camino que te dice, bueno, hasta aquí, así de esta manera llegas a alcanzarlo. Puede ser la religión, puede no serlo, pero lo que yo creo es que
obligatoriamente para darle sentido a tu vida tienes ese bien mayor que quieres alcanzar. Ok. Porque si no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué estás vivo? ¿Sabes? Sí. ¿Cuándo te vas a sentir realizado? Seas ateo o no seas ateo, ¿cuándo te vas a sentir realizado? ¿Cuando alcances qué? Bueno, ¿ustedes vieron La Sociedad de la Nieve? Sí. Hay una parte muy poderosa de la película en la Sí. que uno de los que está, no sé si es que queda inválido o tenía algún problema de ¿No era movilidad. No era Numa, era otro. Otro se lo dice, creo que a ya Numa. me acuerdo, sí. Y es él verdad. dice algo de que para mí Dios en este momento es fulanito que me limpia Ah, las sí, heridas. sí, es verdad, es Dios verdad. es Los que están cortando tal para que nosotros podamos comer. Sí. Exacto, Los, exacto. los zapatos de no sé quién que se los ponen para ir a caminar. Sí, ¿Sabes? sí. Sí, me acuerdo de esa Sí, parte. entonces es interesante esa parte porque esa persona no está diciendo no creo en Dios. Lo que está haciendo es decir que para él Dios es aquel que lo está ayudando, que lo está impulsando hacia adelante. Claro, Y pero que de desde- algún modo le muestra el amor, ¿no? Que lo quiere. Sí, claro. Y que es interesante Que es esa película, misericordioso. eso se pueden dedicar un episodio entero a hablar de la película. Nunca pero lo hicimos. siempre en los contextos de supervivencia nos imaginamos que va a salir el lado, sí, el lado primitivo de las personas, que va a ser el todo contra todos, como vimos en clases, y que la gente lo que va a hacer es velar por su propia supervivencia. Aquí es al revés. Sí. Sobreviven tantos, a pesar de que se murieron tantos, precisamente por ese sentido del compañerismo y de lo humano. Sí. O sea, íbamos más de quiero ayudarte a vivir, más allá de pensar, es que si te mueres tú eres comida para una semana más. Esta gente lo que pensaba era, vamos a salir todos de lo que nos metimos. Sí. ¿Ok? No, eso Entonces, sí. creo que también tiene que ver la creencia con eso. No es solamente apoyarte en un Dios, esperar a que alguien te ayude. Fíjense que estos muchachos eran... se notaba que tenían fe en Numa, por ejemplo. Sí. Sí. Y de hecho la frase que suelta al final... la de, Ah, sí, la de- nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Toda sí. la película está orientada De a la eso, Biblia, de la- del amor hacia los amigos y del amor hacia lo que tú crees. Tú puedes Claro. creer en ser una buena persona, pero ¿qué es ser una buena persona? Entonces ahí vemos cómo se traduce entonces nuestras creencias. O sea, como que no solo basta creer en algo y ya y tenerlo en mi cabeza, sino cómo se traduce en tu vida. O sea, Sí, cómo en acción. cómo haces. Hoy fuimos Juan y yo a una clase de filosofía con el profe que grabamos en el episodio anterior, Carlos Contreras. Le ha ido bien ese episodio. Le pueden ir gracias. a ver si no han ido a verlo porque está bueno. Pero entonces él dijo y que para Aristóteles es más importante el hacer que el ser. Y yo, ¿cómo? Porque claro, yo creo que en mis creencias está muchas veces como que es importante lo que tú eres y que muchas veces no te define lo que tú haces. Claro. Porque puedes equivocarte y puedes retractarte de tu decisión. Pero bueno, acá él Sí, planteaba no, otra cosa ajá. que como que lo que tú haces verdaderamente es significativo y hablando de las creencias, lo que haces demuestran tus creencias también. Sí. Claro. De algún modo, ¿sabes? Lo que tienes por dentro. Exacto. Y que no porque necesariamente lo tienes que que ir- haces es lo que eres. O sea, Hay gente que no. exacto. Ese eso era, depende, ese era el esa es la debate. cuestión, ese Cuando era él el dijo debate. eso, es más importante Claro. lo que... Porque, bueno, por lo dice ejemplo, Aristóteles, lo sabemos. Claro, pero es que ¿qué pasa? O sea, a ver, no importa qué eres si tus acciones no demuestran eso que eres. O sea, Exacto. da igual que tú digas que tú eres una buena persona si tus acciones no son de buena Entonces persona. eres inauténtico. Da igual, ¿sabes? O sea, porque increíble, extraordinario que tú seas buena persona. Tus acciones van en contra de eso. Entonces, al final, ¿de qué sirve que seas buena persona si no, Ok, si ya. no, si tus acciones no son buenas? Claro, Como que por pongas eso es eso que en tu dice. currículum y después te contraten y no hagas ninguna de las cosas que dijiste que eras. Exacto. O sea, de nada nada Por sirve. eso el hacer decir. muchas veces Lo que sí pasa es más que importante eso el que ser, vimos ¿verdad? en esa clase, lo veía como desde una perspectiva como del hombre como un constante devenir, Sí. ¿no? Como que se va haciendo y se va haciendo en su quehacer, que eso es muy, él mencionó en una parte de la clase Ortega y Gasset, que eso es parte de su teoría en un libro bueno que se llama Meditación de la Técnica, que ese lo tenemos que hablar algún día sobre la técnica. En algún Este episodio. Es un temazo. Mira, ¿y tú Pero qué hablaba de librito eso. tienes hoy, el día No, de hoy? ¿Qué nos yo trajiste? Busqué mi Como biblioteca. siempre, Juan. Busqué mi biblioteca y encontré este libro de mi casa que pone las religiones en el mundo actual. Y aquí hay una entrevista a un Franz sacerdote austriaco llamado Ok. Franz Koenig, que era como... más adelante dice, pero era presidente como de una institución del Vaticano para los no creyentes. Ok. O sea, como que se dedicaba a la gente que no creía. Y entonces en una parte le preguntan qué relaciones existen entre la religión y la filosofía. Y aquí él responde, las interrogaciones acerca del sentido y el fin del hombre sobre su origen, fundamento y naturaleza son las que comúnmente se plantean la religión y la filosofía.
Ambas contemplan al hombre en el marco de un horizonte trascendente, lo que decíamos antes. Ahora bien, el filósofo conoce y el hombre religioso profesa, ¿no? Ok. Entonces, claro, ahí podemos establecer también una diferencia en ese sentido. No como que son Cosas opuestas. Exacto, no tienen un conflicto, pero tampoco sí son lo tienen mismo. una manera de ser o de un quehacer distinto. Claro. Porque el religioso tiene que evangelizar. El filósofo tiene que teorizar, Sí. digamos. Exacto. Claro, pero al final, por ejemplo, a través de ambas te puedes preguntar el sentido de nuestra vida, por ejemplo. Mm, O sea, porque, claro. porque puedes preguntarte a través Pero de incluso filosofar ya es una creencia también. Podría ser, depende de la cuestión de la cual estás filosofando. Por ejemplo, nosotros aquí estamos filosofando sobre el hecho de hasta dónde llega la religión y cuándo se convierte religión en creencia. Y también nos estamos preguntando la cuestión del ser. Eso puede apuntarte hacia una filosofía de vida, entonces sí podrías. Sí, podría ser una... Y las creencias Claro. son inamovibles también. No, creo que no. Eso puede ir cambiando con el tiempo. Yo antes Sí. Sí. creía firmemente en confiar al 100% ciegamente. Y de hecho yo se los decía al principio de clase, mi confianza en ustedes está al 100% cuando iniciamos clases. Y de ustedes depende que sigan el 100% o que vaya bajando. Y yo me di cuenta que decir eso era un error, porque no puedes de entrada creer en la gente al 100%. ¿Por qué? Porque creyendo en la profundo. gente les das la oportunidad de Eso está hacer full lo profundo. que quieran. Porque cuando tú dices, confío en ti, esa persona no se lo va a tomar como que, ay, qué responsabilidad, sino, confía en mí. No, es verdad. ¿Entiendes? Entonces siempre hay Gente malicia. mala. Y he aprendido que hay malicia. Hasta en mis estudiantes que adoro tanto, hay malicia. Entonces, antes yo tenía esa fiel creencia de, si les dices eso, los vas a comprometer y van a sentir... No. Más bien es como una chill. banderita verde de, cópiate. Y no es así. Cópiate. No, claro, es verdad. Porque, o sea, Entonces, sí, las creencias pueden Aquí cambiar. revelando cosas de las clases. Tal cual. Bueno, cosas que pasan. Claro, pero Alumnos no, no se copien en mis clases. ya lo saben. es que es verdad, porque si tú, o sea, le das una luz verde a esa, o sea, cuando tú dices yo confío en ti, es como le das una luz verde a, bueno, dale, estoy en tus manos, es lo que tú quieras, pues, dale. No todo el mundo se lo va a tomar como que, ay, qué lindo que confíen en mí cuando no me conocen. Claro, no. Miren, aquí hay otro tema que me interesa full, que es el sentimiento religioso. Qué Ajá. fuerte, ¿no? Porque muchas veces uno puede, bueno, sí, como que creer en algo, ser católico o ser de tal, para sentirte bien, como que eso te gratifica, ¿sabes? Como que eso te llena de algún modo, que sí, o sea, ojo, yo pienso que sí te llena, te puede llenar de participar de determinada actividad religiosa o rezar, hablarle a Dios, o sea, sí, pero al final tú lo haces solo con ese objetivo, como de sentir algo, o sea, Pero es que en ese caso entonces no crees. Lo estás haciendo por satisfacción personal. Sí, tal O cual. sea, lo estás haciendo porque te sientes bonito. pero no es inevitable siente bonito. que tenga O sea, ese factor. No, claro, o sea, a ver, o sea, es que depende. Si tú llegas a ese sentimiento por creer, ok, qué lindo y maravilloso. Si tú actúas como que crees para llegar a ese sentimiento, entonces sí está chimbo, porque al final tú no estás creyendo, estás buscando la satisfacción personal. O sea, depende o sea, el orden, full importa el orden de los factores. Si primero crees y después llegas a eso, excelente. Si lo que quieres es llegar a la satisfacción y no crees, sino que lo estás viendo por ahí, no te mientas, brother. Y puedes creer y llegar a otro tipo de sentimientos. ¿Sabes? Sí, Por ejemplo, exacto. yo estaba preguntándole a la profe si estaba viendo House of the Dragon. Y hay un personaje, ustedes dos no lo ven. No tengo ni idea. No. Hay un personaje que es Bien. Alicent, que es de una familia que son los Hightower, que son muy devotos, muy creyentes. Y ella ahorita está en su momento rebelde, pero tiene como ese sentimiento de culpa y le dice al papá como que, Father, I have sinned, como que he pecado, no sé qué. Y el papá le dice, "No quiero saber. El No me papá y que, no me digas eso, no quiero saber nada, tal. Pero está ahorita como en esa construcción de su personaje de ver cómo esa creencia que tenía tan arraigada está en conflicto con lo que estaba haciendo, que era amoral, digamos, para lo que ella cree. Bueno, es que entonces eso es como eso es lo otro. también un sentimiento negativo en de ese culpa, sentido. exacto, Ajá. o es gratificante y tal, y yo pienso que cuando eres full así que te dejas llevar como por los sentimientos, primero no es tan estable, o sea, tu creencia, porque los Sí. sentimientos son muy O volátiles. sea, creo que cualquier creencia tienes que meterle razón. Exacto. 100%. Y segundo, como que
te puede luego hacer caer en un sentimiento de culpa, justo por no razonarlo, como no razonar tu fe, tu creencia, tu religión. Entonces es como que hasta cierto punto puedes cumplir ciertas normas, como ciertos mandamientos, pero si luego lo haces solo porque alguien te mandó o por obligación, cuando te salgas un poquito de esa línea, entonces vas a sentir culpa, entonces luego por eso le agarras rabia como que a eso, entonces te rebelas en contra de eso. De Entonces, hecho, ¿te acuerdas no cuando- eres libre y también juega full la libertad. Sí. Sí. O sea, es difícil porque vives como con un peso encima y ahí es cuando uno llega como a odiar la religión en ese sentido, como que entonces me separo de Sí, eso. me limitó. Saben como que todo ese conflicto como religioso o de creencias es... Claro, ¿te acuerdas cuando hicimos aquí el episodio en vivo en el Lumacast hace poco de la felicidad? Ujú. Con un libro de Bertrand Russell que era sobre la felicidad y un filósofo inglés. Sí. Y él tiene un capítulo dedicado al sentimiento del pecado. Como que él habla de las cosas que traen felicidad y de las cosas que traen infelicidad. Y entonces él pone un capítulo completo sobre el sentimiento del pecado y tal, y de cómo eso genera infelicidad e insatisfacción. Entonces, claro, él, un filósofo ateo, pero también yo creo que en ese sentido sí hay un poco de razón. Sí. Sí, sí. Como que también tu creencia depende mucho de cómo la abordes. Exacto. En ese sentido. O sea, Porque tú puedes tener una creencia, pero tener malentenderla también. También, sí. ¿Entiendes? O sea, porque- Tomártela al pie de la Ajá. letra. Porque es que en ese caso es, o sea, tú estás viendo si esas normas que te están estableciendo es porque vas a alcanzar un bien mayor con ciertas conductas o si es una cárcel en la que no puedes salir. Ujú. Entonces puedes creer, en ambos escenarios puedes estar creyendo. Sí. Pero es eso, en uno lo estás tomando de la manera equivocada y lo que te está es perjudicando en verdad tu creencia. Y aquí entra una cosa importante, que es que hemos hablado de la religión, pero no hemos hablado de la persona. Y yo creo que las religiones están directamente conectadas con la persona. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Y esto yo lo puse de ejemplo, creo que ustedes todavía estaban en mi clase cuando lo puse. Una persona de cierta manera no se puede obligar a creer en algo que no va en sintonía con lo que es. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, yo de chiquita, una vez le llegué a mi mamá preguntándole que mamá, ¿qué día se murió Jesús? O sea, ¿qué fecha? Como para yo anotarlo y saber qué. Y mi mamá, bueno, fue en Semana Santa. Ajá, pero ¿cuándo cae Semana Santa? Bueno, este año cayó este año cayó. Y yo le preguntaba, porque yo quiero un número. Si me dices qué día nació, ¿qué día fue el que murió? Ah, Y entonces claro. mi mamá así como... Entonces otro día también le llegué y me acuerdo, no me acuerdo de su respuesta, me acuerdo de su cara, pero de su respuesta no me acuerdo. Otro día le llegué y que mamá, si Adán y Eva se casaron y tuvieron hijitos, ¿con quiénes se casaron esos hijitos? Y mi mamá. Entonces, claro, ¿qué Entre pasa? hermanos, pues. Yo soy creyente, 100%, pero hay ciertas cosas que no hacen clic conmigo, porque yo soy una persona muy racional. Ok. Entonces, evidentemente hay cosas de mi religión que no están en total sintonía conmigo y que sin importar que tanto lo piense, siento que estoy pecando más pensándolo que dejándolo de lado. Exacto. Al igual que cuando me dicen, no, ven a la misa hoy, que estás estresadísima, ve a misa. No me nace. Yo voy a misa Claro. cuando me nace. Entonces esa gente que, no, sí que yo voy a misa todos los domingos, vale más que aquellas personas que hacen como yo, que van a misa cuando de verdad sienten que van a estar atentos a la misa y no a los 50 informes que tienen que entregar. Claro. Sí, porque eso también, o sea, Entonces- en la mentalidad que tengas estando en cualquier ceremonia, cualquier religión, al final también influye, porque es eso, ¿estás por estar o estás porque realmente sí lo sientes? Exacto, O entonces sea, de nada sirve conectar. estar por estar, pues. La idea es conectar. Porque Sí. si la religión es simplemente ser, que yo soy. ¿Y qué haces? Que estábamos hablando hace Sí, rato de eso. sí, sí. Sí, que yo soy cristiano. Ajá, ¿y vas a misa? Cuando tengo ganas. Suena muy feo. Pero es que el tener ganas es el estar allí para la misa. Y no para aparentar que estás. Claro. Más honesto también. ¿Sabes una cosa también aquí cómo entra? Y yo creo que podemos ir como cerrando, no sé cuánto tiempo llevamos acá, nos guindamos, ustedes saben cómo son. Pero yo creo que entra full acá el tema, ¿cómo entra el amor aquí? Ver. O sea, como Yo sí, lo veía deep. como... Porque tú no puedes creer en algo que no, o sea, eso de que nadie ama lo que no conoce, ¿no? O sea, como que Claro. si tú, o sea, y si buscamos a Dios en la religión y tal, o sea, cómo tú se mantiene en el tiempo una creencia que tú no amas, que no te sientes como totalmente, pero al final yo lo veo como amor, no sé cómo lo ven ustedes. Yo lo como veía que, por esto. o porque tú cumplirías unos mandamientos. Yo le veo sentido a través del amor. Claro. O sea, Sí, es como que pero- tú tienes no sé, una pareja, un novio, una novia, y tú
haces cosas como que sacrificadas un poco por amor a esa persona. O por miedo. Bueno, No tú siempre, decides. no tú siempre, decides es que si por eso te digo, por amor, o sea, pero lo que te. ¿Haces cosas no, por no, miedo? pero digo, o sea, a ver, no. o sea, a ver, con una pistola aquí. No, que pero hay- escucha. No, entiendo. yo porque. O sea, porque tú puedes hacer las cosas por amor a esa religión o por miedo a las consecuencias de Por no eso cumplir eso. depende demasiado cómo tú lo... Porque, por ejemplo, este tema de ir a misa y tal, yo aquí lo puedo decir, yo voy para misa, pero yo lo asumo como porque yo quiero, o sea, Eso. siento que ahí conecto con Dios y yo Sí, lo importante. amo, o sea, amo a Dios Sí. y voy por eso. Pero, ¿entiendes? Pero también puedes ir por No miedo lo a haces si... por responsabilidad. Claro, pero puedes ir por miedo a y si fallo, ¿qué pasa? Claro, pero Por eso sí. digo, o sea, no, o sea, tú... Eso está en el sentimiento religioso también. Sí. Si tienes ese ser que te guía, que te protege, que está por encima de todo, que puede hacer todo, tienes temor a ese ser. Pero no es temor solamente de, ay, me va a castigar, sino a temor a decepcionar, Claro. que era lo que estabas hablando antes. Porque mucha gente relaciona, por ejemplo, ese alumno que veía la religión como algo negro, yo pensé que lo veía más como algo que simplemente te decía cómo tenías que actuar y ya. Sí. Pero no necesariamente es así. También puede ser algo que te guíe en el camino para tú ser mejor por algo. Ujú. ¿Ok? Entonces ese algo puede estar unido al hecho de que lo amo porque quiere lo mejor para mí. ¿Ok? Pero por eso pienso que se tiene que basar en el amor. Sí. Claro, O esa es sea, la manera si se basa en correcta. el miedo, si se basa en lo moral, en las normas, o sea, no se sostiene. Pero Bueno, es que ahí una yo de lo las veía cosas por el importantes tema... en la gente que es líder, y perdón, Juan, perdón. Juan, que está así con el micrófono. Sí, no, si quieres dilo y yo guardo esto, No, lo que anoto. Para Yo el lo final. veía por el tema de las malinterpretaciones que decía antes. Sí. Y en el sentido de que muchas veces la malinterpretación viene de pensar la religión en un sentido punitivo, ¿no? Punitivo. De, tienes un castigo si no sigues esto. Sí. Ok. Y es más bien, en el sentido del cristianismo es contrario. En el sentido de las otras religiones, creo que, bueno, no conozco, pero algunas de repente sí pueden tener eso punitivo Sí. y pueden flaquear en ese sentido. Pero con también, respecto al también falla cristianismo. entonces la gente que te lo enseña, porque Exacto. si Claro. a ti te dicen, o sea, no hagas esto porque entonces Dios te manda para el infierno, Sí. berro. Por eso O digo, sea, o sea, uno vive con miedo, pero pienso que esa no es la verdad. O sea, pero igual que puedes es el tenerlo... modo en el que alguien te lo presentó a ti. Pero igual lo puedes tener como creencia, ¿sabes? O sea, Claro. A juro puedes llegar, o sea, tú puedes llegar a tener 20 años y dale, sí, ¿sabes? No sé, creo en el cristianismo, pero lo ves desde el punto de vista del miedo de, y bueno, porque es que si fallo en esto, para abajo, gracias. E igual basas tu vida en esa creencia. O sea, lo correcto sería en lo positivo y ver cómo, bueno, si tú estás siguiendo, por ejemplo, o sea, ver que yo no me debería saltar la luz roja por un tema de que es peligroso y puede pasar algo y no, ¿sabes? No es una cuestión de, es que entonces, ¿sabes? No me salto la luz roja porque voy preso. No, verlo por el bien de no te matas. ¿Sabes? Entonces, ese es el tema. Lo puedes ver de las dos maneras. Y lo que te están diciendo es no te saltes la luz roja. Claro. Sí. Sí. ¿Sabes? Y es que las creencias son referenciales. O sea, no es creer en la cosa como tal, por la cosa como tal, sino por lo que incluye esa cosa. Exacto. Ok, por ejemplo, yo siendo muy racional, súper racional, en los días en los que sé que que va a ser complicado, que va a ser estresante, etcétera, me pongo lo que yo llamo de alguna manera amuletos. Entonces me pongo que si un anillo que me dio mi mamá, unos zarcillos que me dio mi hermana, una blusa que me dio mi mamá, gracias mamá. Porque Patrocinio. esas cosas de alguna manera durante el día me aferro a esas cosas, porque me hacen pensar en esa persona a la que yo quiero y me hacen hacer más llevadero el día. Pienso Ok. que pasa lo mismo Sí. con la religión. No es simplemente seguir porque este es el camino, porque esto es lo que debo hacer, Sí, sino no, es que así es porque horrible. eso se supone lo que quiere este ser para mí, que es el bien. Entonces, por eso lo digo con un carácter referencial. No es querer a la cosa por la cosa. Claro. Es querer a la cosa por lo que es y lo que quiere para mí al mismo tiempo. Entonces, Sí. creo que de ahí es que puede venir la respuesta a tu pregunta. El amor viene no por la cosa, solamente. Ojo, no es que no hay que amar a Dios por ser Dios. Amas a Dios porque Dios quiere lo mejor para ti. Ese es el punto. Sí, ok. Ujú. Berro, sí. Qué fuerte, ¿no? Quedamos todos callados, silenciados, sentados. No, bueno, este es el episodio de los silencios, muchachos. De los silencios y de interrumpir. Bueno, entonces yo creo que una conclusión pudiera ser que también hay como que, o sea, como que reflexionar y cuidar en lo que crees y como yo también soy muy partidaria de como cuestionar tu creencia, o sea, como Sí, decir, sí. yo, porque hay unas, yo estaba, bueno, ya aquí meto psicología y este podcast no es psicologiando sin filtros, sino Psicologiando sin filtros.
Un título ahí para que... Se los regalamos a los psicólogos. Cuenta que nos- aliada. Pero estaba leyendo el otro día una cosa que hablaba como de las creencias como que prefijadas, algo, no me acuerdo el nombre que le daban, pero Ok. como que son patrones que tú tienes en tu mente que ya tú no te las replanteas, sino que tú actúas porque ya eso es como estás configurado. Como un preset. Como Ajá. un preset, exacto. Sí, como cuando alguien te da algo y tú lo vas a agarrar y lo agarras con la mano que sueles agarrar. las Exacto, cosas. como que uno muchas veces tiene como que conductas repetitivas que muchas veces ni las razonas. Entonces, así mismo son como nuestras creencias, nuestros pensamientos, y decía que es muy importante como que profundizar ahí y replantearte porque es el modo en el que estás viviendo. O sea, si Claro. estamos hablando de lo que eres, es lo que haces, y lo que haces es lo que eres, entonces es como que demasiado importante cuestionarte esto para ver cómo realmente estoy viviendo, cómo estoy haciendo el bien, cómo estoy amando a los demás. O sea, al final repercute como que en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso las creencias son muy importantes. Y bueno, y la religión se desprende también de eso, ¿no? Entonces ya, yo creo que, no sé si no hay algún otro Y de comentario. filosofar sobre ello. Y de Yo filosofar. quería buscar porque aquí la cita empezaba con algo más cool. La cita del Nosotros nunca señor- terminamos No, aquí. no. La cita no. del señor Franz Koenig sobre la filosofía y la religión, que él dice: religión y filosofía coinciden en la intención de rasgar, por así decirlo, la epidermis de la vida del hombre y en interrogarse radicalmente acerca de ella. ¿Ok? En eso consiste. La epidermis, que es la parte más Epidermis. superficial de la piel, ¿no? Ajá. ¿Ves? Si Sí. aprendí biología. Biología, muy Claro, era bien. mi materia favorita en el colegio. Yo también. Bueno, y así terminamos este episodio de Filosofando sin filtros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, porfa, y comentarnos, ¿no? ¿Qué les pareció este episodio? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué creen? En una palabra, ¿qué es religión para ustedes, ¿no? Y seguirnos en todas nuestras redes sociales, @filosofando sin filtros, y en X, @filosofando sin F. Y bueno, gracias obviamente a Radio Uma y a Jorge y a la profesora Y a Michelle. Michelle. Que Y bueno, está aquí. conscientes de que este es el último episodio con invitada profesora de la universidad. Y nos vamos ya despidiendo de esta etapa y cerrando esta primera temporada de Filosofando sin filtros. Pero bueno, se vienen mejores cosas, Se ven cositas, como dicen por ahí. como dice Oriana. Tienen cositas. Bueno, Chao. hasta luego, pues. Nos vemos el próximo Filosofando sin filtros.